¿Qué pasa, Puerto Rico? Muy, pero que muy buenos días. Se conduce ustedes la licenciada Roxana Soto Ailú, mejor conocida como la abogada motorizada, tu próxima senadora por acumulación, y mis agua de coco para La Palma. Son las 8:08 de la mañana del día de hoy, que vamos a estar hoy jueves hablando sobre un título que es bastante largo, pero nos vamos a meter en materia electoral. Hoy vamos a aprender sobre materia electoral, o sobre materia electoral. Vamos a hablar sobre mitos y realidades. Y comienzo hablando mitos y realidades sobre la petición de los observadores federales o internacionales para los comicios electorales de Puerto Rico. Mitos y realidades sobre el registro electoral de Puerto Rico. Mitos y realidades sobre el voto de los muertos en Puerto Rico. Y mitos y realidades sobre las incongruencias del voto por adelantado en Puerto Rico. Si usted está interesado en aprender sobre este tema electoral, este es el video que usted debe ver en el día de hoy. ¿Por qué? Porque a mí me gusta siempre darle a la gente la oportunidad de aprender para que pueda disipar. Te amo mucho, Mabe, a ti y a Kidi. Que puedan disipar dudas y que la gente no repita a los papagayos. Y que encima de eso, cuando repitan con coraje y asuman que lo que están hablando es correcto, es cierto, es fidedigno. Y eso vino de la mejor fuente de confirmación posible. Y no es así. Un abrazo, Olga. Así que vamos para encima. Voy a comenzar primero hablando sobre las peticiones que está haciendo la congresista Nidia Velázquez, que ella es representante de la Cámara de Representantes en el Congreso de los Estados Unidos por uno de los distritos del estado de Nueva York. Así que la congresista Nidia Velázquez no representa, no tiene autoridad para representar a los electores de Puerto Rico. Vamos a empezar por ahí. Sin embargo, ella, a petición de personas que unos no quieren el PNP, otros creo que no tanto, le han solicitado a que ella se mueva junto a otros congresistas para solicitar observadores federales en los comicios electorales de Puerto Rico de noviembre. También usted ha visto cómo la alianza, que sigue siendo la alianza comunista, pero que Movimiento Victoria Ciudadana, el PIB, por el otro lado tienen organizaciones no políticas como es la ACLU, que está solicitando que se designen observadores internacionales o que se les designe como observadores de los comicios electorales. Pues yo voy a comenzar primero con esa figura para que usted me entienda. Un observador electoral, no importa si viene por referido del Congreso de los Estados Unidos o viene por un referido judicial de la Corte de Distrito Federal aquí en Puerto Rico, o viene por invitación porque la Comisión Estatal de Elecciones, por consenso de los comisionados electorales, dice que sí, nadie puede intervenir en los procesos electorales de Puerto Rico a menos que no sean los propios partidos políticos, los propios comisionados electorales de los partidos políticos inscritos en Puerto Rico a través de los canales propios de la Comisión Estatal de Elecciones. Por lo tanto, un observador no puede estar parado al lado de un elector, no puede conversar con los electores, no le puede sugerir a los electores absolutamente nada, no puede hablar con los funcionarios de colegio, no puede estar parado al lado de las máquinas, no puede estar entintándole el dedo a nadie, teniendo el registro electoral a mano, ya sea el digital o el manual, porque en estas elecciones van a estar los dos, el impreso a papel y también la tableta. De igual forma, tampoco puede estar entregando papeletas electorales. Y yo quiero que eso todo el mundo lo tenga claro. Aquí no importa quién sea, él o los observadores internacionales o locales que quieran participar como observadores electorales, tienen que estar a la raya, en silencio y a distancia del ejercicio libre y democrático de los electores de Puerto Rico. Y eso, el que no lo entienda todavía, que hoy lo aprenda. Que hoy lo aprenda. Y si alguien aquí en Puerto Rico puede hablar sobre el rol de un observador
internacional en materia electoral es la licenciada Vanessa Santo Domingo, excomisionada electoral del Partido Nuevo Progresista, porque ella, mientras fue comisionada electoral de nuestro partido, ella participó en varios congresos en Latinoamérica, donde ella fue parte de comitivas de observadores internacionales sobre procesos electorales, y ellos lo que hacen es observan, ellos no intervienen con ninguna persona que está participando del proceso electoral, ni de los funcionarios de colegio, y al final de esa jornada o esa travesía electoral, lo que hacen es que en conjunto esa comitiva les rinde un informe de hallazgos y recomendaciones o de observaciones a la Comisión Estatal de Elecciones de ese país, de esa república o ese territorio. Por lo tanto, yo no quiero que aquí nadie se sienta aprensivo o aprensiva, que como lo que está... Un abrazo a Drovet, a ti, a tu esposa, los amo mucho. Y también a ti, Fer. Que nadie se sienta aprensivo aquí de que porque se está hablando, se está usando el carbón, se están levantando los tonos políticos diciendo que aquí se van a robar las elecciones, que aquí el proceso electoral de Puerto Rico en los colegios no es puro, que aquí se necesitan observadores, que yo soy amigo de los federales. Todas esas estupideces, yo quiero dejarle claro a todo el mundo que a la hora de la verdad aquí lo que importa es que ese día 5 de noviembre tú te levantes temprano, tú tengas tu tarjeta electoral, tu licencia de conducir, tu pasaporte, tu Real ID, y tú hagas tu fila en tu colegio electoral y tú votes. Se acabó el evento. Aquí los procesos electorales los mandamos nosotros los electores, no es más nadie. Aquí no los mandan ni los influencers, ni los cantantes, ni los retirados, votados, monitores policíacos de la reforma policíaca de Puerto Rico por la Corte Federal. Aquí no mandan los congresistas en los procesos electorales locales de Puerto Rico. Esto es un ejercicio nuestro. Y ningún observador electoral puede intervenir con ningún elector, y vuelvo y lo repito, con ningún elector, con ningún funcionario, con ningún comisionado electoral y con ningún partido. Todo el mundo lo tiene que tener claro. Ese evento es nuestro, con el andamiaje administrativo y legal nuestro. De ahí que creo que he dejado todo meridianamente claro sobre las peticiones de observadores internacionales o de organizaciones no gubernamentales que quieren observar. Nadie puede intervenir con usted ni con los funcionarios. Solamente usted se queda allí, si es que le dan la autorización para hacerlo, observa, se calla y se acabó el evento. Y el que mee fuera del cacharro porque tenga intenciones de afectar o lacerar la pureza de los procedimientos electorales en Puerto Rico, ese observador va votado del saque en ese momento. No es para luego, ahorita, después más tarde, porque vamos a hacer un revolú. Y se lo estoy diciendo desde ahora a la gente con advertencia. Y como yo soy de campo, me del cacharro lo que significa es que cuando a ti te dan la oportunidad de participar en algo y tú te sales de las rayas, te llamamos a capítulo. Así que eso lo quiero dejar claro para todo el mundo. Porque ningún observador que venga por invitación puede intervenir con los procesos electorales de Puerto Rico, ni tampoco pueden intervenir ni en las mesas de conteo de votos, sean manuales, se hayan dañado las máquinas o con lo que sea. Eso tiene que estar más que claro. De ahí vamos al capítulo 5 del Código Electoral de Puerto Rico, que es la Ley 58 del 2020. Ustedes saben que lo que está en boga, y lo que está en boga es lo que está de moda, que todo el mundo habla de registro electoral. Porque acuérdese que todo el mundo que opina sobre el registro electoral sabe lo que es. Sabe cómo funciona. Sabe cómo se actualiza. Todo el mundo habla porque todo el mundo sabe. Pues mire, no es así. Por eso yo estoy diciendo que es importante que leer es gratis. Y si a usted no le gusta leer, escúcheme a mí para que aprenda. Todo proceso electoral en Puerto Rico, todo, requiere un andamiaje básico que comienza con lo que se llama el registro de electores de Puerto Rico. ¿Qué es el registro de electores de Puerto Rico? Pues la lista, el compendio, el conjunto de información de todas las personas que en algún momento dado, estando domiciliados en Puerto Rico, acudieron o a una junta de inscripción permanente
o acudieron a las oficinas centrales de la Comisión Estatal de Elecciones o abrieron una cuenta en ERE y se registraron como electores. Los electores o el registro de electores de Puerto Rico no nace con el Código Electoral del 2020, mi gente, siempre ha existido. Desde las primeras elecciones democráticas de Puerto Rico, donde se le permitió a los puertorriqueños elegir por vez primera a su gobernador, por vez primera a sus legisladores, que no fue en la misma fecha, desde ese momento existía un registro electoral. Lo que pasa es que no había tecnología cibernética, por lo tanto los registros electorales eran manuales. Otra de las cosas importantes es que aunque la Comisión Estatal de Elecciones de Puerto Rico no siempre se llamó Comisión Estatal de Elecciones, la función siempre ha sido la misma. Ellos son los custodios primordiales de la información de todas las personas domiciliadas en Puerto Rico que, cumpliendo con el requisito de edad, que originalmente eran 21 años de edad, no eran 18 años de edad, la gente iba y se inscribía. Pero ¿qué sucede? Que cada vez que la gente se inscribe, o las personas que ya están en el registro electoral, desde las primeras elecciones democráticas de Puerto Rico, ¿qué pasa? Van envejeciendo, ¿verdad que sí? Pues claro que sí. Entonces, ¿qué te dicen los códigos electorales de Puerto Rico a través de los años o a través de sus enmiendas? Que le corresponde al propio elector mantener actualizados sus datos. ¿Y cómo tú mantienes actualizados tus datos en la Comisión Estatal de Elecciones cuando no teníamos ERE al 2020? Tú tenías que acudir personalmente a la Junta de Inscripción Permanente o tenías que acudir personalmente a la Comisión Estatal de Elecciones y tú solicitar si tú te querías dar de baja del registro electoral. O si tú eras uno de los herederos de alguien que había fallecido y tú notificabas y tú acreditabas con un certificado de defunción que hay un elector que ya tú estás solicitando como heredero forzoso que se dé de baja porque esa persona ya falleció. Pero es un ejercicio que tenía que salir del elector, Y yo todavía estoy en la fase manual. Y podemos pasar las elecciones del 92, las del 96, las del 2000, las del 2004 y todavía estábamos en ese mismo julepe. Entonces, ¿qué sucede? Cuando se aprueba el Código Electoral del 2020, ese Código Electoral dice que en un periodo de 2 años se va a crear una herramienta adicional en carácter cibernético que se va a llamar ERE, que es el registro electrónico electoral, donde ese elector, en vez de acudir físicamente, presencialmente a una junta de inscripción permanente o a las oficinas centrales de la Comisión Estatal de Elecciones para decir que me voy a mudar en carácter permanente fuera de Puerto Rico, yo soy un heredero forzoso de alguien que falleció, yo le quiero dar de baja de la lista del registro de electores, como cuando se le da de baja inmediatamente cuando alguien fallece, que se llama el Seguro Social, y se dice, mira, esta persona falleció, por favor cancelen o paralicen que ese número de Seguro Social no se puede utilizar porque la persona falleció. Pues ese mismo ejercicio se hace con el registro electoral. Lo que pasa es que muchas personas o no conocen sus responsabilidades como electores, que van mucho más allá de ir a votar cada 4 años o en unas elecciones especiales, o meramente es que son vagos. O desconocen el derecho o es que son vagos. Y entonces dicen, no, yo una vez me inscribí, yo no tengo que verificar nada, yo no tengo que dar seguimiento con la comisión, nada. Pues, ¿qué le corresponde hacer a la Comisión Estatal de Elecciones? Dice, bueno, como nosotros tenemos un registro único de electores en Puerto Rico, tenemos que depurar esas listas. ¿Y cómo se depuran esas listas? Que depurar esas listas es desmenuzarlas. Vamos a mantenerlas actualizadas. Pues yo he escuchado a muchos electores que por ignorancia, desconocimiento o mala voluntad entienden que esos procedimientos manuales, no de las cuentas que están en ERE, los que son manuales, eso, la Comisión Estatal de Elecciones tiene un ejército de miles y miles de empleados en la división de exclusiones que todos los días trabajan eso. Y no es así. No es así. En la división de exclusiones, y esto yo lo dije ayer en Guapa Televisión, a mediodía, hay empleados del PIB,
de Proyecto Dignidad, de Movimiento Victoria Ciudadana, del Partido Popular y del Partido Nuevo Progresista. ¿Y cuál es la responsabilidad de todos esos empleados que representan las insignias de los partidos en la división de exclusiones? Ellos trabajan con recibir la información de las defunciones de Puerto Rico. ¿Y cómo ellos las reciben? Las pueden recibir en papel, las pueden recibir por correo electrónico a través del registro demográfico en este momento. Pero antes todo era manual. Entonces, si usted, como elector, la opinión que tiene es que no tenemos una comisión estatal de elecciones modernizada, es que tenemos una comisión estatal de elecciones tercermundista. Bueno, es responsabilidad de todo el mundo, particularmente de la Asamblea Legislativa, asignarle los fondos en el presupuesto anual a la Comisión Estatal de Elecciones para que la parte que tiene que ver de mecanización, digitalización, contratación de personal en los asuntos medulares, como es lo que le preocupa a mucha gente que no se sienta a leer el Código Electoral, es que dice que el registro electoral de Puerto Rico está al garete. Y mira, gente, no es así. Si yo, en la Comisión Estatal de Elecciones, trabajando en la unidad de exclusiones, no recibo la información de que Roxana Soto Aguilú falleció en estas elecciones de noviembre, del 5 de noviembre, en el registro electoral manual, va a aparecer Roxana Soto Aguilú como electora. Porque la transacción que tiene que ver de validar su defunción para sacar a Roxana Soto Aguilú de la lista del registro de electores no se recibió. Si la información no se recibe o si la información no se trabaja, cuando se imprimen los registros electorales en lista para los comicios electorales, va a aparecer Roxana Soto Aguilú. Y eso no es fraude. Eso es para que usted se acabe de dar cuenta de una vez y por todas que a veces nosotros centramos nuestros cañones y comenzamos a criticar y opinar y no miramos primero para conocer cómo es que funciona la división de exclusiones de la Comisión Estatal de Elecciones. Y si ese conjunto de empleados que están representados por todos los partidos políticos cuentan con las computadoras, el software, la información, el adiestramiento, el andamiaje, la banda ancha de mejor velocidad posible, si están debidamente adiestrados para hacer lo más rápido posible, para estar trabajando mensualmente con las exclusiones que se reciben. Pero es que es fácil criticar. Pero yo quiero decirles a ustedes que la división de exclusiones de la Comisión Estatal de Elecciones no tiene ni 70 empleados para más de 2 millones de personas en una lista. Sean realistas, por favor. Y si encima de eso arrastran los pies a nombre de sus partidos políticos, porque no son el partido que está en el poder, pues dígame usted, seamos realistas, seamos francos. Entonces, ¿qué sucede? Cuando no se actualizan o no se tienen actualizado al dedillo, que no está actualizado el dedillo, el registro electoral, que yo le digo a ustedes que es la lista de todos los electores inscritos de Puerto Rico, ¿cuál es el cantado o el llorado que se hace en todos los medios de televisión y radio de Puerto Rico y en la prensa escrita y en las redes? Se van a robar las elecciones. Se van a robar las elecciones. Pues mira, mi gente, no. Simplemente es que el trabajo no se hizo o porque no estaba la capacidad humana disponible, o no estaba la totalidad del equipo disponible, o no estaba la totalidad de la información disponible. Entonces, ¿de qué es lo que se ha hablado? ¿De qué es lo que estamos hablando? Pues, ¿qué sucede? Con esta problemática que yo les estoy hablando a ustedes de la división de exclusiones y estas quejas que constantemente usted las escucha en todos los eventos electorales, el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, uno de los legados que él deja en este cuatrenio es que él sí le prestó atención de decir, bueno, tiene que haber un sistema de conectividad digital entre el registro demográfico de Puerto Rico, que ellos son los únicos que acreditan la defunción de alguien, ellos son los únicos que pueden emitir un certificado de defunción de alguien, no es más nadie. Un médico en un lecho de muerte puede declararte muerto, pero quien da la certificación de defunción no es el médico, es el registro demográfico. Así que Pedro Pierluisi decía,
cómo la información que llega, que puede llegar de forma manual, verbal, presencial, al registro demográfico, ya sea por las bombas fúnebres, ya sea por los propios familiares del difunto o la difunta, cómo esa información que ya queda capturada en un sistema de antaño del registro demográfico puede compartirse con la Comisión Estatal de Elecciones, con la División de Exclusiones en particular. Esa interconectividad no existía hasta este cuatrenio gracias a Pedro Pierluisi. Para que todo el mundo lo tenga claro, ¿sabe? Porque al pan, pan y al vino, vino. ¿Y cuál era ese propósito? De que a través de la interconectividad de la información que solamente tiene el registro demográfico, la mecanización interagencial, esa información llegara de forma directa e inmediata a la Comisión Estatal de Elecciones. ¿Para qué? Para que los empleados de la división, en particular de exclusiones, pudieran agilizar el proceso de dar de baja a las personas fallecidas del registro electoral de Puerto Rico, que siempre ha sido manual y siempre será manual, aunque tengan un backup digital, aunque tengan el Blue Book ahora, que es a través de la tableta, que el elector puede firmar en el colegio, pero siempre vamos a tener un registro electoral impreso. Hasta aquí, ¿dudas o preguntas? Ninguna, porque sé que he sido meridianamente clara. Entonces, ¿qué sucede? Ese modelo de interconectividad comenzó este cuatrenio, pero usted tampoco puede pretender que con poca plantilla de empleados, aquí, para el 5 de noviembre, el registro electoral esté totalmente limpio. Que limpio es que todas las defunciones estén fuera. Mira, no. Se va a necesitar varios años y se van a necesitar muchas personas y mucho equipo digital. Porque es que aquí se le vienen a prestar atención a las cosas en el año electoral. No se le presta atención a las cosas importantes cuando hay que hacerlas durante todo un cuatrenio. ¿Me van siguiendo? Entonces, ¿qué sucede? Dicho eso, ¿qué hace la oposición? Y la oposición es los que no están en el poder, o la oposición es los que quieren retar o entienden que pueden ganar. Ah, pues vamos a meter cizaña de que el registro electoral de Puerto Rico, ahí están los muertos. Pues claro que están los muertos. Es más, no tan solo están los muertos, también están las personas incapacitadas, porque si usted, querido sabiondo y sabionda, enemigo del Partido Nuevo Progresista, no se ha leído el Código Electoral, el capítulo 5, te dice claramente, la Administración de Tribunales de Puerto Rico cada 3 meses va a estar enviando directamente a la Comisión Estatal de Elecciones en carácter confidencial la lista de todas las personas que mediante sentencia son declaradas incapacitadas en Puerto Rico, excepto cuando durante un año de comicios electorales generales ese envío de sentencias no será trimestral, será mensual. ¿Y usted sabe a dónde es que se mandan esas sentencias judiciales de incapacidad de la Administración de Tribunales, querido sabiondo y sabionda, enemigo del Partido Nuevo Progresista? A la División de Exclusiones de la Comisión Estatal de Elecciones. ¿Para qué? Para que en ese registro electoral, que hay millonadas de personas, aunque usted no haya fallecido, si yo tengo esa sentencia judicial declarándolo incapacitado, que es que no se le va a permitir votar, porque usted no puede administrar sus bienes ni su persona, porque usted no está bien mentalmente, a usted lo inhabilitan de votar y es la Comisión Estatal de Elecciones quien lo saca del registro. Así que no es nada más los muertos, también son los incapacitados. Y no nada más son los muertos, son las personas que ya no son domiciliadas en Puerto Rico y se fueron para algún país extranjero o se fueron para cualquiera de los estados. ¿Y saben lo que hacen esas personas? Se registran para votar en el estado donde están y le corresponde a la Comisión Estatal de Elecciones Federal o estatal de ese estado mantener interconectividad con Puerto Rico, con la Comisión Estatal de Elecciones, para dejarle saber que, mira, ya yo tengo aquí una persona oriunda de Puerto Rico que es residente en mi estado o es residente en mi país, se ha inscrito para votar, para que tú le des de baja en tu registro electoral de Puerto Rico. Eso también ocurre. Así que no estamos hablando de una sola transacción o análisis por elector. Son varias.
o tomas en consideración cambio de domicilio, o tomas en consideración fallecimiento, o tomas en consideración incapacidad mediante sentencia judicial. Así que vamos a estar claros, es un ejercicio que se necesita análisis concienzudo, muchas personas con el expertise y el equipo necesario en la Comisión Estatal de Elecciones y bien pagada. Porque aquí con esto voy a cerrar con broche de oro lo que tiene que ver con la división de exclusiones. Muchas personas que trabajaron en la Comisión Estatal de Elecciones en la división de exclusiones, lo que se ganaban eran $7.25 la hora en el año 2023. $7.25 la hora. Y hubo muchas personas que decidieron incluso renunciar a la Comisión Estatal de Elecciones, porque cuando se estaba hablando de la revisión del plan de clasificación de los servidores públicos y cuando comenzaron a ver que los primeros ajustes salariales no se les estaba dando a la Comisión Estatal de Elecciones, hubo gente de la división de exclusiones que decidió renunciar. Y una de esas personas se llama Dalma Morales, una PNP de clavo pasado que le dio décadas a la Comisión Estatal de Elecciones, y ella renunció porque ella se ganaba $7.25 la hora en el 2023 cuando ella se estasajó por el Partido Nuevo Progresista. Porque como digo una cosa, digo la otra. Cuando nosotros las cosas importantes no le prestamos atención, después usted no venga en año electoral a decir que por qué estamos atrasados, que por qué las cosas no han funcionado. Pues miren, porque no se les presta atención a tiempo. Y quizás los esfuerzos que pudo haber hecho Pedro Pierluisi para establecer el sistema de interconectividad entre el registro demográfico y la Comisión Estatal de Elecciones para que se dé de forma digitalizada a la mayor brevedad posible la información de las defunciones, eso no es suficiente para que el 5 de noviembre el registro electoral de Puerto Rico esté limpio. Pero mire, siéntese a leer. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Porque es que la opinión de odio es lo más fácil que usted puede dar. La repetición de odio es lo más fácil que usted puede dar. Pero mire, siéntese, analice, lea, evalúe, mire, hable con la gente incluso que trabaja allí. Porque a la hora de la verdad, a quienes le caen los chinches es al personal de la división de exclusiones, que son gente de carne y hueso como tú y como yo, padres de familia como tú y como yo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Por eso es que es tan importante que de una vez y por todas, y yo confío en el Señor que sea así, que en este próximo cuatrenio comenzando en el 2025 se pueda poner en propiedad un presidente o una presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones, y que se tenga en propiedad su presidente o presidenta alterna, y que se ponga orden en la casa, porque eso es lo que hay que hacer. No podemos seguir pretendiendo que desmantelando la Comisión Estatal de Elecciones usted va a sacar mejores resultados y que los trabajos van a estar al día. Voy más allá, para concluir con lo del registro electoral. Yo escuchaba a una candidata derrotada, que ahora la tienen de analista política en televisión y en las redes sociales, decir la brutalidad única que el registro de electores de Puerto Rico se le entregaba a todos los candidatos de los partidos políticos. Mire, señora, no sea bruta. El Código Electoral de Puerto Rico lo que dice es que el registro electoral o el registro de electores, a quien se le entrega una copia es a cada comisionado electoral de cada partido político de Puerto Rico, quienes tienen la responsabilidad de mantener en la propia Comisión Estatal de Elecciones, bajo caja de seguridad, ese registro de electores. El mismo registro de electores que tiene el PNP lo tiene el Partido Popular, lo tiene el PIB, Victoria Ciudadana, lo tiene Proyecto Dignidad, a través de sus comisionados electorales. Está prohibido por ley, querida candidata derrotada y miembro participante o partidaria de la Alianza Comunista, que los registros electorales en Puerto Rico se le entreguen a los candidatos. Porque yo soy candidato oficial y a mí nunca se me ha entregado uno, porque eso es ilegal. Ilegal.
ningún candidato en Puerto Rico puede tener el registro electoral universal. Solo tienen los comisionados electorales que bajo la investidura oficial que tienen de representantes de partidos políticos individuales en la Comisión Estatal de Elecciones, tienen que mantenerlos bajo llave resguardados. Y en la medida que la división de exclusiones trabaja las exclusiones, ese registro electoral se actualiza y se le entrega o se le envían las enmiendas a todos los comisionados electorales a la vez. Pues si usted no lo sabía, no sea demagoga, que si todavía a usted le duele que no haya ganado la gobernación, eso no es problema mío. De ahí que ya creo que he cubierto el tema que tiene que ver con el registro electoral de Puerto Rico, ya usted entiende lo que es. Vamos a hablar ahora de lo que son el llamado, los mitos y las realidades con el voto de los muertos o las solicitudes de voto de los muertos. Pues mire, ya usted conociendo qué es lo que pasa con el registro electoral de Puerto Rico, yo le pregunto a usted. ¿Una persona en Puerto Rico puede tener los mismos nombres y apellidos? Le pregunto a usted, contésteme. Claro que sí. Y le pregunto si todo el mundo en Puerto Rico tiene 2 apellidos. Claro que no. Hay personas que solamente tienen un solo apellido. Y pueden llamarse igual. El error humano que se pueda hacer por parte de una persona que a nivel manual tenga el registro electoral. Ya me entendiste, Fer. Ya me entendiste. Una persona que tenga el registro electoral en un colegio de votación, cuando se hacían en carácter manual, que todavía no existía el Blue Book, va alguien, José Pérez. La gente se puede equivocar y decirte, es que votó José Pérez el que estaba muerto, pero a lo mejor el que votó firmó el registro electoral en la línea del libro equivocado. Eso puede ocurrir porque esos son errores humanos. Pero yo me voy a meter con las solicitudes de voto por adelantado, que dicen, es que votan los muertos, están peticionando los muertos. Pues miren. Esto es una solicitud oficial de voto por adelantado, que ya no se están utilizando. Quien imprime la solicitud de voto por adelantado es la Comisión Estatal de Elecciones, no son los partidos políticos. Y lleva la información específica para que se le ponga número de solicitud, fecha, precinto. ¿Qué sucede? Cuando se llena la información del elector aquí, para que la gente esté clara, la información del elector se llena aquí. El elector indica qué modalidad desea votar por adelantado. Y por la parte de atrás está el voto por domicilio. Si en vez de yo decir que es que quiero el voto por correo, o que yo voy a estar trabajando, o voy a estar en el extranjero, o voy a estar en intervención quirúrgica, el voto por domicilio es pues que venga una junta de balance entre todos los partidos políticos, que vengan varios funcionarios de los diferentes partidos políticos en grupo y vengan a cogerme el voto a mi casa de forma presencial. Esa es la parte de atrás de la solicitud de voto por adelantado. Pero aquí usted tiene que firmar. Firma el testigo y firma el elector, que es el que la solicita. Entonces, ¿qué pasa? Yo escuchaba al excomisionado electoral del Partido Popular Democrático, Toñito Cruz, que me quiere muchísimo, desde que yo fui la observadora de escrutinio de Ricardo Rosselló en las elecciones de delegados congresionales. Me quiere muchísimo. Pues él se fue a la televisión nacional a decir que el Partido Popular Democrático tenía más solicitudes que el Partido Nuevo Progresista de voto por adelantado. Y que para las primarias que hubo de nuestro partido, de esos 90,000 solicitudes de votos por adelantado, en realidad teníamos 70,000. Y que nosotros le habíamos mentido al pueblo. Pues eso yo se lo voy a clarificar a Toñito y a cualquier otro odioso del PNP. Y yo voy a empezar con lo que yo hice.
esto que está aquí es un correo electrónico que yo mandé el 20 de agosto del 2024 a Tomás Rivera Chats y a todos sus directores regionales. Y dice, solicitud de curso a seguir ante inquietudes sobre la cumplimentación de solicitudes sobre voto por adelantado para candidatos al Senado. Y yo le escribí, acuérdense que yo aquí soy la prepa. Y cuando yo una cosa no la sé, pues yo la pregunto. Pues yo le escribí al portavoz de la delegación del PNP en el Senado, que es para donde yo quiero ir, y a todos sus directores regionales. ¿Por qué? Porque cuando la gente va a solicitar, o fue, porque ya el término pasó, a llenar la solicitud de voto por adelantado, todos los buenos PNP nos tiramos a la calle, todos, con solicitudes para hacerle un acercamiento amistoso, respetuoso y voluntario a la gente de 60 años o más. Si usted quería llenar una solicitud de voto por adelantado para estas elecciones. ¿Qué pasa? Nosotros, seamos candidatos o voluntarios del partido, no tenemos el control de que yo le haga un acercamiento a usted, por ejemplo, vaya donde ti, y tú me aceptes llenar la solicitud, y se te llena, tú la firmas, y resulta ser que ya anteriormente, quizás no hoy, pero quizás hace 2 semanas atrás, 3 semanas atrás, un mes atrás, alguien haya hecho este mismo ejercicio contigo, y tú hayas accedido también. ¿Eso es duplicidad de solicitudes? Sí. ¿Eso pasa en Puerto Rico? Sí. Pasa. Entonces, cuando los partidos políticos dicen, y voy solamente a hablar entre el Partido Popular y el PNP, que somos los que nos hemos movido con las solicitudes de voto por adelantado, porque el Movimiento Victoria Ciudadana no tiene estructura para eso, el PIB tampoco, y Proyecto Dignidad tampoco, a nivel nacional. Pues también le dicen a los candidatos, pues todo el mundo tiene que tener una cuota, perfecto. ¿Y qué hace la gente? ¿Qué hace el candidato? ¿Qué hace el alcalde? Pues si yo tengo un comité municipal, en la función de alcalde, por ejemplo, voy a poner mi comité municipal disponible para todas las personas que quieran llegar allí y llenar la solicitud de voto por adelantado, perfecto. Pero eso es para el alcalde, se le hace fácil. Para el legislador municipal se le hace fácil. Toma la figura, por ejemplo, de un representante de distrito o de un senador por distrito. Usualmente lo que tienen son de 10 a 14 municipios tope. De 10 a 14 municipios. Y ese candidato, sea del Partido Popular o del Partido Nuevo Progresista, su partido le dice, tienes una cuota de solicitudes para llenar. ¿A dónde usted entiende que va a ir ese candidato a buscar los votos de solicitudes por adelantado? En los municipios donde acumula, ¿verdad que sí? Perfecto. Pero si esa persona ya fue automáticamente al comité municipal de su pueblo a llenar esa información directamente por beneficio de su alcalde, pues ya tú tienes otros candidatos de ese municipio que ¿qué hace? Va a tener una duplicidad de solicitud, a menos que el propio elector no te diga que, mira, ya esa solicitud yo la llené. Me voy a meter ahora con la gente que son los senadores por acumulación o los representantes por acumulación. ¿Dónde usted se cree que la gente que corre por acumulación va a hacer los acercamientos de quién estaba interesado en un voto por adelantado? Pues en los pueblos donde uno acumula, ¿verdad que sí? Pero si ya yo tengo que desde los comités municipales, si yo también tengo que a nivel distrital se están haciendo las gestiones en los mismos pueblos con las mismas huestes, para que llenen las solicitudes, usted no me puede decir a mí que tarde o temprano usted no va a encontrar una duplicidad de solicitudes, porque va a ocurrir, y esa es una de las razones por las cuales yo desde agosto le estaba escribiendo al portavoz del partido, que es uno de los vicepresidentes, y a sus directores regionales, que entonces me dieran directrices de cómo manejar esto. ¿Usted sabe por qué yo les escribí a ellos? Porque el Código Electoral de Puerto Rico, que la gente se llena la boca tanto hablando de que está tan amañado, que está tan hecho, tan malintencionado, esto no lo resuelve. Fíjate, es una laguna electoral.
Y para evitar precisamente la chismología de que se quiere cometer fraude o tomársele el pelo a los electores o que se quieren dar cifras infladas porque realmente son ejercicios de duplicidad de solicitudes, yo le digo a Toñito Cruz, ese es el problema que hay. Y eso es un problema que también le pasa al Partido Popular. Así que usted no puede, a nombre del Partido Popular, vanagloriarse a decir que el Partido Progresista tiene matices de fraude llenando las solicitudes de voto por adelantado, porque no es así. Es que cuando nosotros vamos directamente, vamos donde la gente queda del elector dejarnos saber a nosotros, a pesar de que nosotros preguntemos si ese documento lo habían llenado anteriormente en algún otro lugar. Y cuando estas solicitudes llegan finalmente a la división de Java, que es la Junta Administrativa de Voto por Adelantado en la Comisión Estatal de Elecciones, cuando ellos empiezan a procesar solicitud por solicitud, el sistema solamente permite que se llene una sola solicitud. No es que se te va a mandar 2 veces 2 sobres, ni 3 veces 3 sobres con papeletas a la misma dirección para la misma persona. Te procesa una y el resto de las solicitudes que aparezcan bajo la misma persona te las cancelan. Ese ejercicio de depuración se hace en Java, en la Comisión Estatal de Elecciones. Y yo lo único que escucho aquí es cómo el PNP quiere hacer fraude mediante el voto por adelantado, cómo inflan cifras de solicitudes. Mira, no, lo que pasa es que si tú no te tiras a la calle y entrevistas a la gente en el tú a tú, como lo hice yo por vez primera, tú no encaras que a nivel procesal, pues tenemos que un traslapo de esfuerzos. Para los que tienen comités municipales no hay problema, porque la gente llega hasta tu comité municipal, que eso es para los alcaldes. Pero para las candidaturas legislativas que corren por distrito o por acumulación, yo voy a ir a buscar electores de los pueblos donde acumulo, pero si ya me está adelantando el trabajo el comité municipal que es alcalde, puede ser que yo tenga duplicidad de solicitudes, y eso no lo resuelve el Código Electoral. Por eso es que siempre usted va a encontrar que no necesariamente las cifras que uno anuncia originalmente como votos por adelantados son las cifras finales. Igual pasa con la problemática que hubo con el sistema postal. El sistema postal, hubo personas que solicitaron el voto por adelantado, que Java hizo su trabajo de procesarle las solicitudes, que Java hizo el trabajo de enviar las solicitudes por correo, y las solicitudes, esos sobres con esas papeletas, llegaron posterior a la fecha de las elecciones a los electores. Pues también yo quiero que ustedes sepan que la Comisión Estatal de Elecciones ni los partidos políticos tiene control sobre la seriedad, celeridad y manejo y administración del sistema federal postal de los Estados Unidos en Puerto Rico. Y eso también afecta el que se puedan cumplimentar o concluir los procesos de voto por adelantado. Así que en vez de la gente estar fijándose o minando el esfuerzo que hacen muchos hombres y mujeres de todos los partidos políticos dentro de la Comisión Estatal de Elecciones, en Java, en exclusiones, en el registro demográfico, los que son voluntarios en la Comisión Estatal de Elecciones, mejor apoye el esfuerzo que se está haciendo. Y deje de estar enlodando la única institución que nos da la garantía de democracia. ¿Por qué? Porque es precisamente esa entidad la que nos da la bienvenida para que cada 4 años nosotros decidamos a quién nosotros queremos tener en los cargos electivos y a quiénes no. Ya está. Así que vamos a enfocarnos en lo que es correcto y no tengan miedo ni temor de decir, por ejemplo, ay, es que como están pidiendo observadores internacionales o de la ACLU o que vengan a nombre de Nidia Velázquez, no importa, aquí nadie puede intervenir en nuestro proceso electoral. Como nosotros no podemos intervenir en ningún evento electoral de ninguno de los estados ni de ningún otro país, solamente es observar. Y cuando se rinda el informe, que se lo van a rendir, si es que van a haber observadores locales, internacionales, federales, whatever,
El informe se lo mandan a la presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones con sugerencias o con fortalezas o con cosas que ellos están dispuestos a utilizar o emular en sus jurisdicciones. Pero yo lo que quiero es que este próximo 5 de noviembre tú salgas a votar con alegría, con tu frente en alto, de que nosotros creemos en la democracia, que somos un país de paz, que aquí el discurso del odio no puede opacar la mente ni nublarle la mente a nadie, de que no salga a votar. Y es natural que nosotros, miembros del Partido Nuevo Progresista, que sostenemos, decimos y lo hemos probado, que somos el partido con la base más amplia electoral en Puerto Rico, nosotros que tenemos tantas ganas de servirle a Puerto Rico, te lo repetimos en la cara una vez más, que vamos a barrer el 5 de noviembre. Y vamos a barrer con mi voto y con tu voto. Vamos a barrer porque vamos a salir a votar y vamos a dar el voto por la palma. Ya está. Y en la papeleta que tiene que ver de plebiscito, vamos a votar en el área del cuadrito, la columna del medio, que tiene el cuadrito, que es la de la estadidad. Lo que pasa es que a mí no me extraña que en la papeleta presidencial, como los candidatos son Kamala Harris por el Partido Demócrata y Donald Trump, que la congresista Nidia Velázquez o el congresista Darren Soto, que los dos son demócratas, por ejemplo, por dar ejemplo nada más, digan, no, es importante mandar observadores a las elecciones de Puerto Rico, porque como va a haber una papeleta allí que tiene que ver entre el Partido Demócrata y Republicano, que no haya fraude, mira, no va a pasar absolutamente nada. Va a haber gente que le gusta a Kamala Harris, va a haber gente que le gusta a Donald Trump. A mí personalmente no me gusta ninguno de los dos, así que ya la gente sabe cómo yo voy a votar. Y esa es la democracia. Esa es la democracia. Así que vamos para encima. Siéntase feliz, participe de las actividades electorales que quedan del partido en donde tú te inclinas, participa con alegría, porque el trabajo de voto por adelantado lo hicimos todos. Y ahora ese trabajo está en una fase de continuidad con todas las personas de Java, de todos los partidos políticos. Pues deséale buena salud a las personas que están trabajando con el procesamiento de las solicitudes, con el cartero que te va a llevar y te va a dejar el sobre en tu dirección. Pero haz valer tus derechos, como dice aquí Ariamili. Tienen que hacer valer tus derechos. Sal a votar. Sal a votar y lleva tus papeletas de voto por correo a tiempo. Llénalas bien y a tiempo. Ve al colegio electoral con alegría el 5 de noviembre a votar. No importa si te dicen, ay, que si la fila, no importa. Usted salga a votar porque ese es nuestro día. Ese es el día de nuestra democracia. Y al que le quede la menor duda de que yo estoy ready para tener cualquier discusión de altura sobre procesos electorales en Puerto Rico, y porque yo esto le he titulado Mitos y Realidades sobre la designación de observadores internacionales, federales o domésticos en los comicios electorales, mitos y realidades sobre el registro electoral de Puerto Rico, el alegado voto de los muertos, y particularmente lo que tiene que ver con las incongruencias sobre solicitudes de voto por adelantado, ha quedado meridianamente claro. Por eso es que yo quiero que el 5 de noviembre tú me des el voto. Mi nombre es Roxana Soto Aguilú, mejor conocida como la abogada motorizada. Yo estoy aspirando para senadora por acumulación bajo el Partido Nuevo Progresista. Y todo el mundo tiene que tener claro, para que no dañen las papeletas, que la papeleta legislativa, que es para Cámara y Senado, solamente tú puedes votar por un solo senador por acumulación. No puedes marcar más de uno. Vamos a aparecer 6 bajo la palma. Solamente puedes votar por uno. Si votas por más de uno, dañas la papeleta y se pierde el voto. Así que agua de coco es lo que hay. Que pasen un excelente día. Déjenme saber de qué pueblo, ciudad, estado usted me está viendo. Y si te ha gustado el contenido de esta clasecita o esta escuelita electoral con la abogada motorizada en el día de hoy. Hasta la próxima. Cuídense.